¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos. Esto es Diálogo. Gracias por estar en nuestra sintonía. Soy Luis Amayoa, hoy por Ernesto López. Vamos a hablar de temas importantes, de mucho interés para nuestro país. Hoy ponemos en contexto las exportaciones, importaciones y cómo están los flujos de mercancías en nuestro país, qué es lo que ha dejado el 2024, las predicciones para este 2025, sobre lo que está ocurriendo también con temas arancelarios en otras naciones, Estados Unidos con un nuevo gobierno, y cómo esto nos puede afectar o ayudar o generar oportunidades también para este 2025. Le ponemos en contexto de esto, vamos a estar hablando hoy en Diálogo. El reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles adicionales del 10% a productos provenientes de China y a la posibilidad de incrementarlos al 25% en el futuro, ha generado una serie de reacciones en el ámbito comercial internacional. Aunque estas medidas se dirigen principalmente a China, México y Canadá, Silvia Cuéllar, presidenta de Coexport, aseguró que podrían influir en el comercio salvadoreño. Estados Unidos imponiendo aranceles a China podría ser una oportunidad que nosotros estemos, todos estos países se vuelquen hacia esos países para que sigamos nosotros aprovechando el nearshoring, produciendo más. Pero también es un reto, porque nosotros traemos muchos productos, materias primas, también productos que vienen de Estados Unidos con componentes chinos. Entonces, todo tiene sus positivos y sus negativos. Además, las tensiones entre Estados Unidos y Panamá en torno al control y operación del canal han añadido incertidumbre al comercio global. Washington ha expresado preocupaciones sobre la creciente influencia de China en la administración del canal y ha sugerido la posibilidad de intervenir para garantizar sus intereses estratégicos. Esta situación podría generar más restricciones en el tráfico marítimo y afectar el flujo de exportaciones desde América Latina, incluyendo El Salvador. Para analizar con profundidad estos y otros temas, no se pierda esta mañana el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, muy bien, ahí tenemos el contexto de los temas que vamos a estar hablando en esta primera parte en Diálogo, y le damos la bienvenida a nuestra invitada, y es Silvia Cuéllar, es la presidenta de Coexport. Silvia, ¿qué tal? Buenos días y qué gusto. Buen día, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, vamos a hablar sobre esto. Ya poníamos en contexto los puntos de interés para hoy, los balances en cuanto a las exportaciones cerrando 2024, ya este 2025 con algunos retos. Pero ¿cómo cerró El Salvador? ¿Qué nos dejó este 2024? Pues mira, si sumamos bienes y servicios en términos de valores, estaríamos hablando de alrededor de 11.000 millones de dólares, un poco más. El turismo creció sustantivamente, pues ha venido creciendo en estos últimos años, lo cual es muy bueno, porque es un ingreso de divisas muy importante, ¿verdad? Todos los extranjeros que vienen, y no solo extranjeros, salvadoreños que también vienen y traen divisas y gastan en nuestro país esas divisas, eso es un ingreso, ¿verdad? Todo lo que es logística, lo que es call centers, lo que es tecnologías de información. Eso es importante mencionarlo en términos de servicios, que no mucho se habla, fíjate, porque sí, siempre se mide, se piensa, se cree en bienes, y es correcto, es importante, pero también hay que considerar los servicios. Sí. Entonces, si tú hablas en términos de sumar bienes y servicios, por supuesto vas a terminar con una cifra positiva. Hemos crecido más que el año pasado, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros nos vamos solo a ver la parte de bienes, vemos que el volumen afortunadamente va creciendo. Va en aumento. Pues sí, porque hemos tenido un aumento del 2.6%, y veníamos en aumentos en volumen de 0.1, ¿verdad? 1 y así. Lo que hemos tenido realmente ha sido como una recuperación, porque iniciamos el año un poco mal. Entonces, según fue desarrollándose el año, la apuesta que hizo Coexport fue: vamos a finalizar con los mismos niveles del año pasado, por la recuperación. No se pensaba crecer. No se pensaba crecer en volumen. Sí se pensaba crecer realmente, pero no tanto. Pensamos que íbamos a andar por un 1%. En términos de valores, sí, lamentablemente, ¿verdad? Tuvimos un negativo de 0.8. Afortunadamente no fue ya tanto como fue el año pasado, pero perdimos alrededor de 50 millones en divisas, en bienes.
pero ganamos, ¿verdad? 88 millones en términos de volumen, en kilogramos, ¿verdad? Millones de kilogramos. Ahí está en cifras, sí, ¿verdad? Más o menos son 50 millones. Esperamos para este año tener recuperación, dependiendo del panorama que se nos presenta, ¿verdad? De acuerdo a todas estas noticias, claro, que hemos estado viendo, escuchando, fíjate que casualmente en la Junta Directiva tuvimos una reunión muy importante, la reunión que ya tuvimos a principio de año, y decimos cómo se está moviendo todo el ambiente, ¿verdad? Ya no podés planificar como antes, una planificación sin estar estratégica, sin estar en el día a día. Sí. O sea, hoy es una cosa, mañana amaneciste con otra. Claro. Entonces, la planificación estratégica debe hacerse mucho más dinámica. Sin embargo, en términos de exportaciones, sí tenemos ¿cómo se llama? Un camino. Y eso ha sido por años, y yo creo que va a seguir siendo, independientemente de los vaivenes. Creo que sigue siendo, Estados Unidos importante. ¿El principal socio? Es el principal socio comercial, claro que sí. Pensaría que Guatemala también, ¿verdad? Por supuesto. Honduras, ahora viene México, fíjate, y se sitúa como en el tercer lugar. O sea, ya no es Estados Unidos, Guatemala, México y Honduras. Cuando hubiera sido Estados Unidos, Guatemala, Honduras, sí, y la región. México es importante para también, nosotros. ¿Verdad? Tenemos un TLC con México, creemos que lo podríamos aprovechar mejor. Y precisamente con esto que se está escuchando, ¿verdad? Y cualquier cambio que tengan entre la presidencia de Trump y el gobierno de México, pues ahí pues nosotros podríamos tener retos y oportunidades, como lo decía. Sí. Con todo lo que esté sucediendo. La cosa es que hay que estar en constante pensamiento si este tema se mueve de esta manera, ¿cómo tengo que ir? ¿Verdad? ¿Cómo debemos enfrentar? ¿Cómo lo tengo que buscar? Y es que con los rubros y los sectores, Silvia, que se han visto mejores posicionados en este año 2024 en cuanto a las exportaciones, ¿a cuáles deberían de enfocarse? Fíjate que es así, ¿verdad? Nuestro rubro mayor de exportación es textiles y confección. Y por lejos, sí, ¿verdad? Sin embargo, el que ha caído más es textiles y confección. Okay. ¿Por qué? Porque el 80%, yo diría que sí, el 80% de las exportaciones, 70% de las exportaciones a Estados Unidos son textiles y confección. Okay. Entonces dependemos de un mercado al que nosotros trabajamos el concepto maquila, que fue por donde empezamos con CAFTA y por donde realmente hemos aprovechado mucho. Afortunadamente hemos ido pasando del término per se maquila al paquete completo. La diferencia es maquila, te envían todo. Importación de producto de materia prima. Todo. O sea, aquí se maquila. Aquí se maquila precisamente y se envía empacado y ya confeccionado. El paquete completo es aquí hacemos hasta el diseño. Sí. La materia prima. Incluso al hablar del diseño es hablar de todo. ¿Cómo se llama? La prenda, ¿verdad? Sí. Y eso, por supuesto, nos da mayor valor agregado, ¿ok? Y eso es lo que se ha ido moviendo. Con el tiempo se ha ido cambiando. Se ha ido cambiando, precisamente. Se mandaba a medias, digamos. Sí, se mandaba a medias. Importábamos y después se hacía la primera etapa y se exportaba a medias. Entonces eso es excelente. Pero ¿qué es lo que ha bajado más? Los pedidos de maquila. Sí. Porque eso se debe a que las grandes tiendas, ¿verdad?, que necesitaban eso, ya no es los pedidos de antes. Y sucedió que el año pasado y antepasado, y sobre todo el año antepasado, y me voy a remontar al 2022, sí, fíjate, porque las exportaciones se fueron para arriba, ¿no? Después del COVID, una recuperación increíble, ¿verdad? Un positivismo muy bueno, y precisamente para el sector textil fue increíble. ¿Qué pasó? O sea, nosotros diríamos que hubo un sobreentusiasmo, ¿verdad? Okay. Y se pensó que la demanda venía fuerte, pero tampoco se consideraron otros cambios que venían, por ejemplo, el trabajo en casa.
Ahora mucha gente trabaja en casa, entonces la necesidad de tener un buen traje, la necesidad de tener ropa más, ¿verdad? Hoy es ropa más casual, ropa más deportiva, ropa más cómoda. Estás en casa, no necesitas, incluso con el calzado, incluso con accesorios. Entonces eso va cambiando, por supuesto la demanda cambió. Ese entusiasmo... Toca adaptarse también a estas nuevas realidades. Exactamente, entonces ese entusiasmo del 2022, en el 2023 nos pegó, la demanda vino abajo. ¿Qué pasaba? Las bodegas de estas grandes tiendas tenían producto, estaban llenas las bodegas. Entonces los pedidos no vinieron como se esperaba y allí hubo un bajón considerablemente, ¿verdad? Y el año pasado, lo que tú puedes analizar es que lo que está sucediendo es que estamos teniendo recuperación, pero tenemos que apostarle a qué sectores para que a esos sectores que visualicemos que están creciendo sean hacia los que nos dirijamos y no necesariamente a los que nos estábamos dirigiendo. Ahora, te estoy hablando mucho de textiles y confección porque también nosotros dependemos de los pedidos de las grandes tiendas, como estoy hablando. Sí. Y son pedidos que vienen porque aquí tenemos inversiones de empresas norteamericanas aquí en el país para vender hacia Estados Unidos. Claro. Correcto, vaya. Si hablamos de textiles y confección, como te digo, ese es el panorama, pero sí hay buenas perspectivas con el nearshoring y con todas estas situaciones que hemos hablado, que la podemos hablar después. El otro sector que es importante, por supuesto, es alimentos. Bebidas, ¿no? Y ese sí ha crecido. Ese sigue en constante crecimiento. El sector se ha puesto en mucho estudio, digámoslo así, ¿verdad? Y análisis. Y la demanda viene con productos más saludables, con productos con mayor valor. Ahí estamos aprovechando esa ventana. Y recuérdate que, si bien es cierto, hablamos de todos los nostálgicos, pero no es los nostálgicos lo que más exportamos. Exportamos de todo tipo de productos, sí, ¿verdad? Pero sin embargo, ese producto nostálgico es importante para Estados Unidos, para algunos países europeos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, España está creciendo con esos productos, pero Estados Unidos es el primer mercado. Pero hay que cumplir muchas reglas que no son arancelarias. Muchos estándares de calidad y vienen, cada año van exigiendo más. Sí, de buenas prácticas de manufactura, hay que cumplir con todo el programa de FESMA. Nosotros tenemos un programa muy activo, e incluso todos los años tomamos 5 a 6 empresas ofreciéndoles: ustedes están listas para cuando venga la auditoría FESMA, que no fallen. Es una asistencia técnica necesaria. Y de ahí podemos hablar de los otros productos, por supuesto, ahí estamos hablando de plásticos, farmacéuticos, medicamentos, papel y cartón, lo que son dentro de Maquila los condensadores, los condensadores, eso es importante, ese rubro. También está todo el rubro de pesca y también metalmecánica. Bueno, que se está exportando como tal y que ahora tendrán que hacer o ponerse un poco más creativos para ser competitivos en la región. Vamos a ir a la pausa comercial, 7 de la mañana con 15 minutos. Esto es Diálogo. Conversamos con Silvia Cuellar. Si usted recién nos sintoniza, ella es de Coexport y estamos hablando sobre exportaciones y cómo enfrentar estos nuevos retos cuando hay temas arancelarios por toda la región con la nueva llegada de Donald Trump. Volvemos después de esta pausa.
Bueno, muy bien, gracias por continuar con nosotros y qué buena hora es para una taza de café y qué rico es disfrutar de Café Rico. Gracias por continuar con nosotros y disfrútelo porque rico es calidad. Y hablando de Café Rico, también son exportadores, ¿verdad? Ah, sí, son exportadores. Uno de los temas. Y hace poco dimos, bueno, nosotros no, la Asociación Salvadoreña de Industriales, nosotros también ya le habíamos dado un premio, porque sí han hecho mucho por desarrollar marcas comunes, marcas generales y marcas específicas, ¿no? Y hablando de esas buenas prácticas, son de las que justamente estamos hablando, que ahora mismo tendrán que aprovechar como mercado. Silvia, desde Coexport, ¿qué es lo que se hace en la adopción o tomando apoyo para los exportadores que vean nuevos mercados, que, pues sí, viendo el panorama en los Estados Unidos y que todos los días está cambiando, se podrían aprovechar estas oportunidades con nuevos mercados? Claro, mira, fíjate, nosotros tenemos tantos acuerdos comerciales que realmente el país tiene tanta oportunidad, los empresarios tienen tanta oportunidad de entrar a diversos mercados que nosotros sentimos que no se están aprovechando debidamente. La tarea nuestra como Coexport es enfocarse en 3 cosas. Número 1, es darle la información de las oportunidades que hay en esos mercados vía tratados de libre comercio. Entonces tenemos continuamente capacitaciones, sesiones, ejercicios, brindándoles la información de cada uno de esos mercados en cuanto a cómo quedaron los productos con esos tratados de libre comercio que firmamos, por un lado, y por el otro lado, cuáles son aquellos requerimientos no arancelarios que esos mercados o que para esos productos se requieren, sobre todo para los productos que son alimenticios, farmacéuticos, los que son sensitivos para, digamos, la salud, que es lo que más se cuida. Pero ahora va más allá. Por ejemplo, Europa ha impuesto algunas restricciones incluso para poder exportar productos que no provengan de, digamos, de reforestación, que no provengan de áreas reforestadas, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que verlas. 2 es darles información de qué es lo que están pidiendo los mercados. Hay una alianza, una gran cooperación que tenemos con Cancillería, que ha abierto oficinas comerciales en el exterior, y están viniendo muchas demandas de diversos países continuamente, y esas las canalizamos. Y el otro punto, ahora mismo estamos preparándonos para ir a una feria en Panamá, se llama Expocomer, otra feria en Guatemala, se llama Manufexport, otra feria en México, se llama TAD, porque en donde tú puedes encontrar esas oportunidades es participando en este tipo de eventos, en ferias comerciales en donde van los compradores. Y no van compradores solo de México, si es que es en México, o de Panamá, si es que es en Panamá, no. Van del mundo. Vienen compradores de todos lados. Y aprovechar este tipo de actividades para poder posicionar también los productos que se están haciendo acá. Y otra cosa también es aprovechar estas misiones. Nosotros vamos ahora a Colombia la otra semana, estaremos en Colombia, es una misión que se está haciendo vía Ministerio de Economía, y acompañamos el sector privado precisamente para presentar lo que nosotros podemos llevar hacia Colombia y viceversa, ¿verdad? En Perú se va a hacer una reunión, aquí en El Salvador también a finales de mes se hace una reunión, porque ya se habló de reactivar las negociaciones de un tratado de libre comercio con Perú. ¿Por qué es importante Sudamérica? Imagínate, tenemos Colombia, tenemos Perú, que está ahora viendo de negociarse, tenemos Venezuela, tenemos Ecuador, tenemos Bolivia, tenemos todo ese cono norte de Sudamérica, digámoslo así, que se debe de aprovechar, porque tenemos ese comercio y esa demanda. Pero hay que ir y hay que buscar esos mercados. Ya las ministras de Comercio, de Economía como tal, ya han anunciado este acuerdo que se busca retomar el acuerdo. Las negociaciones en torno a, sí, imagínate a ver que al sur. Eso viene, creo que desde 2010, el Tratado de Libre Comercio. Empezamos en el 2010 a verlo, estamos hablando 15 años después, y el tratado no se... Sí, porque siempre hay cosas sensitivas, igual de Canadá. El acuerdo con Canadá lo venimos hablando de hace años, y es tan importante y tan necesario, porque hay oportunidades con Canadá, pero no se da, porque hay sectores sensitivos, y esa situación, por eso es negociación, cómo se negocian las mejores condiciones. Pero Perú, imagínate, a Perú nosotros le exportamos apenas 19 millones y ellos nos exportan a nosotros 45, si no mal recuerdo, es el doble.
el doble, ¿verdad? O sea, más del doble. Entonces, la balanza ahí no está equilibrada. Entonces, ¿por qué ellos nos exportan más de lo que nosotros podríamos exportar? Se les puede proveer. Esos son los retos. Sí, sin duda. Bueno, hablando de México, de Canadá, por cierto, a ellos se les van a imponer aranceles desde los Estados Unidos. Es decir, también ahí entran oportunidades. México 25%, que de hecho esto se estaría poniendo en pausa o ha suspendido Donald Trump el tema de los aranceles para México. También el 25% para Canadá, y vemos al presidente Justin Trudeau, y al menos para China se está hablando de un 10%. Ahí está una imagen del presidente Xi Jinping. ¿Cómo estos números que pueden ser adversos para estas naciones que se van a ver complicados en torno a esta guerra comercial, El Salvador puede aprovechar estos? Definitivamente. Si bien es cierto, no puede competir con lo que puede ofrecer Estados Unidos, pero en alguna participación del mercado podría estar. Sí. Siempre en estas situaciones se ven los dos lados, ¿verdad?, de la moneda. ¿Cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son nuestros retos? Porque dificultades en torno a, estamos en una economía dolarizada, lo que le pasa a Estados Unidos no afecta estamos directamente. Es que estamos en un comercio global. Ya no nos podemos desconectar. Ya no nos podemos desconectar. Si a esta ecuación, digámoslo así, se mueve, cómo nos afecta positivamente, negativamente, siempre nos va a afectar. También se habló de que se va a excluir a Nicaragua del CAFTA. Sí. Esa es otra cosa que, por un lado, muchos dicen puede ser una ventaja porque nosotros la podemos aprovechar, pero también puede ser desventaja porque nosotros tenemos muchas materias primas de Nicaragua. Entonces, para que nosotros podamos exportar a Estados Unidos. Todo es así. Sí, con México, y ya se está viendo, ¿verdad?, que podría haber una oportunidad, porque sí, por supuesto, imponen estos aranceles, entonces se van a buscar estos países para que nosotros podamos hacer esos tipos de productos que entran libres sin esos aranceles. Y se puede. Porque Estados Unidos tiene mucha maquila, nosotros podemos crecer en maquila, lo que estábamos hablando, retomar eso, o el nearshoring nos hace mejor a nosotros, ¿no? Por esas oportunidades que podemos aprovechar. Con Canadá también es lo mismo, es el mismo pensamiento. Sí. Aprovechar eso para que nosotros podamos ser quienes produzcamos esos productos y podamos entrar libre de aranceles. Pero por el otro lado, lo que Estados Unidos importa de China, por ejemplo, o de México o de Canadá, también nosotros lo importamos. O sea, esos productos también vienen para acá. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a recibir esos productos? Entonces, ahora si no va a haber la misma condición, ¿verdad? Se van a encarecer. Claro. Ahora, lo que sí vemos nosotros y lo que está pasando, y hay que pensarlo para nuestro país, es los países para los países. Si te fijas, cuando tú pones aranceles, ¿qué quiere decir? Está siendo proteccionista. Claro. Ya no está siendo abierto como ahora. ¿Y El Salvador cómo está? Nosotros estamos abiertos al mundo. ¿Cómo vemos esa diplomacia arancelaria, si la podemos llamar así, de cómo se está tratando de manejar a través de... Y es lecturas que hay que hacer, hay que analizarlo mejor. No hemos tenido el tiempo porque ha sido de ayer para ahora. Pero hay que ver cómo se está dando eso. Porque fíjate, por ejemplo, El Salvador es tan abierto, y te di el ejemplo, ¿verdad? Los países normalmente tienen una balanza positiva. Nos exportan más de lo que nosotros vendemos. Entonces, ¿cómo ir cerrando esa brecha? Y por el otro lado, ¿cómo darle oportunidad a que realmente nuestros productos que se hacen en El Salvador se consuman en El Salvador, no necesariamente dependiendo de mucha importación que tenemos? Y hablando de estos países que son importantes y fuentes del Banco Central de Reserva, por ejemplo, Estados Unidos y China, los dos países desde donde más importamos materia. Sí, es correcto. Y materia prima, y al final son importantes para toda esta balanza comercial. Todos somos... Es que ¿te acuerdas cuando fue el COVID? Y se cerraron y que no podías traer nada. Y entonces, ¿qué pasó? Pero fíjate qué interesante. Las empresas no se pueden quedar sin materia prima. O sea, tú no podés quedarte sin insumos para seguir trabajando. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Empezaron a encontrar otros proveedores que no necesariamente venían de China. Y déjame decirte que se encontraron. Se encontraron en otras partes del mundo. Viceversa. ¿A qué mercado le estamos apostando?
ajá, si estamos teniendo problemas con estos mercados, que no tenemos pues, pero si se nos dan problemas, imagínate, alguien dijo, bueno, ¿y qué pasa si nos cancelan un CAFTA? No, yo no creo, ni me pongo a pensar, ni nos ponemos a pensar en eso, porque sería muy difícil. Tenemos una buena relación con Estados Unidos. Pero digamos, que si te pudieras en el pensar peor de en los eso, escenarios y si algo sucediera, y ya hay un caos, y ya hay algo, entonces ¿a dónde te vas? Ahí está lo que estábamos hablando, la diversificación. Va a necesitar estos productos. No, entonces, ¿a dónde están, verdad? Tenemos que hacer más estudiosos de otros mercados, tenemos que buscar esos otros mercados. Entra ahí la colaboración gubernamental, cómo se está trabajando con el gobierno para poder posicionar a El Salvador en otros mercados. Estamos incluso trabajando mucho y levantando la data de cuál es esa capacidad ociosa que tienen nuestras empresas, precisamente para ver a qué destinos se pueden dirigir, aparte de Estados Unidos, y cómo crecer a otros destinos con las exigencias que tienen esos mercados. Porque no es lo mismo que nosotros exportemos nuestro producto a Perú, digamos, que lo exportemos a Estados Unidos. La exigencia de Estados Unidos es diferente a Perú. Y ojo, no solo es la exigencia, es el gusto del consumidor, porque tú tenés que tomar en cuenta todo eso. Además, muchas veces incluso el empaque. Estudios de mercado, a eso iba, que hasta definitivamente. En un lugar a otro es totalmente diferente, y lo que aquí se empaca de una manera, porque así lo consume la gente, en otro país puede ser hasta mal visto. Exactamente. Fíjate que, por ejemplo, estábamos explorando, cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio con Corea, se exploró mucho qué productos. Ellos no son consumistas de grasa, ¿verdad? Al revés. Y nosotros tenemos productos saludables. Exactamente, entonces no tenemos, o no mucho azúcar. Entonces el gusto del consumidor tiene mucho que ver. Hasta un valor agregado mayor, porque le estás poniendo productos naturales, incluso orgánicos, tiene gran demanda. Nosotros podríamos tirarnos más al orgánico. Ahí están las oportunidades. Silvia, para ir cerrando, ¿cuáles son como los retos para que aquí en próximas las expectativas que tenemos? Mira, como digo, es minuto a minuto el cambio, entonces tenemos que ir viendo ese desarrollo, pero si lo viéramos, creemos nosotros que sí podemos retomar el camino, y ojalá este año sea de crecimiento, tanto en valor como en volumen, en bienes, y por supuesto en servicios seguir creciendo, ¿verdad? Perfecto, Silvia, ha sido un gusto, muchas gracias. Vaya, es un gusto estar con ustedes. Gracias. Vamos a la pausa comercial. Esto es Diálogo. Al volver vamos a conversar con Oscar Díaz, un experto en inmigración, sobre también todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, cómo afecta a nuestro país. Vamos a la pausa. Bueno, muy bien, gracias por continuar con nosotros. 7:33 de la mañana, esto es Diálogo. Vamos a la segunda parte, ya se lo comentaba, vamos a hablar sobre temas de migración, y ya está con nosotros nuestro segundo invitado, Oscar Díaz, experto en temas de migración, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, Oscar, buen día. Gracias, Luis, un placer estar nuevamente con ustedes. Aquí estamos listos ya para conversar sobre este tema de mucha actualidad. Sí, sin duda, y que tal cual, en la parte primera decíamos, hay temas que van cambiando día a día, y vamos a actualizar cómo está la situación migratoria con los Estados Unidos. Donald Trump llegó, ya era sabido, no era un secreto que iba a llegar a hacer cambios en las políticas migratorias. A día de hoy, para El Salvador, Oscar, ¿qué ha cambiado? ¿En qué va a venir a afectar a nuestro país, a nuestros compatriotas que están allá en los Estados Unidos, con estas nuevas acciones tomadas por Trump? Bueno, la detención de salvadoreños en la frontera, así como la repatriación de salvadoreños a través de vuelos regulares conducidos por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos no se han detenido, son procesos rutinarios. Recordemos que
todo inmigrante que es detenido en la frontera pues es puesto en situación de deportación de forma inmediata. Pasa a un centro de procesamiento y ya luego va a los aviones. Ahora la prioridad, lo que hemos visto también de forma muy mediática, si lo queremos decir así, es los operativos, las redadas en Estados Unidos, en lugares de trabajo, en las calles, en supermercados, en estacionamientos e incluso en viviendas por parte de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, ¿verdad? Que pues no es, como tú decías, no es novedad, porque desde la campaña en la que ganó el presidente Donald Trump, pues se dijo que desde el día 1 se iba a llevar a cabo la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos, lo cual estamos viendo que se está cumpliendo con prioridad también en la frontera porque se ha militarizado, pero también en personas que tienen algún tipo de orden de deportación o que han cometido algún tipo de delito y que ya están en el radar de las autoridades migratorias, pues estas personas están siendo detenidas y puestas en vuelos de deportación a distintos países. Claro, bueno, al menos en torno a ayer decía la viceministra, la vicecanciller, mira que de estas redadas actualmente salvadoreños no ha llegado ni uno, porque pues sí, vienen los procesos, pero también se le cuestionaba, pero han seguido llegando aviones, sí, decía, en los últimos 5 años han llegado más de 612 aviones, me parece, casi que un promedio 2 aviones semanales. Esto es la deportación normal que se venía reportando. No se espera un incremento como tal de este mismo flujo, Oscar, al menos para los salvadoreños. Bueno, esperaríamos que no, ¿verdad? Porque el ritmo ha andado fluctuando en 10.000, 15.000, incluso 20.000, si no me equivoco, la cifra más alta en los últimos 5 años. Pues hay todo un protocolo, ¿verdad? Hay un entendimiento, porque para que ocurra una deportación debe haber acuerdos entre los países. Esto es lo que ocurre actualmente con Venezuela, Cuba, Nicaragua, donde no hay un entendimiento entre los gobiernos para, por medio de protocolos, llevar a cabo estas deportaciones, porque detener a una persona en Estados Unidos y ponerla en una situación de deportación significa que tiene que tener contacto con un consulado de su país para que pueda emitirle un pasaporte para que esa persona pueda ingresar a su país. Sí. Entonces es un proceso que lleva pues acuerdos, y cualquier incremento, digamos, brusco podría alterar los canales o los recursos disponibles para ello. Es interesante cuando vemos también todo lo que está ocurriendo en cuanto a que Donald Trump, por ejemplo, dicen allá en la frontera muchas personas que estas acciones son más para generar miedo, que muchos se van a autodeportar porque van a sentir estar en un ambiente hostil. ¿Cómo se está viendo esto? Porque muchos de repente no salieron a trabajar los primeros días. Ya hay un temor en el ambiente. Claro, yo conversaba con algunas personas que viven en Estados Unidos que quizás no habían visto una ola de temor tan grande como la que ocurrió en los días posteriores a los atentados terroristas de 2001, cuando muchas personas, especialmente en el área de Washington, D.C., donde hay muchos salvadoreños, pues decidieron no salir ante pues ese sentimiento antiinmigrante, y pues muchos negocios sintieron esta baja. Pues las personas dejaron de consumir, muchos negocios cerraron, ¿verdad? A raíz de que no había personas en las calles pues haciendo su actividad normal. Eso estamos viendo en este momento, quizás no a esos niveles de negocios que ya hayan cerrado, pero sí se va a ver, si sigue esa tendencia, pues va a haber algunas consecuencias visibles en algunas cadenas productivas que dependen bastante de la mano de obra inmigrante. Hablamos de agricultura, construcción, jardinería, servicios de alimentos, y todo tipo de trabajo que muchas veces no es que no haya ciudadanos en Estados Unidos que lo puedan hacer. El problema es que muchos no lo quieren hacer. No lo quieren hacer, sí. También hemos visto muchos videos que a veces no son ni siquiera de esta época. Hay muchas especulaciones, hay mucha rumorología en torno a esto, pero para que la gente entienda, el perfil del migrante que ahora mismo dice que está buscando es uno que ya tiene. Ahora también la tecnología les ha permitido no hacer las redadas que antes hacían, que llegaban a un lugar y se llevaban a todo mundo. Ahora casi que van ya dirigidos a las casas buscando
Pero ¿a qué perfil ha dicho ICE que está buscando? Bueno, si tú revisas la cuenta en X o Twitter de ICE, tienen pues hasta un logo ya donde dice The Worst First, o quiere decir los peores primero. Entonces están enfocándose en las personas que ya tienen un récord criminal en Estados Unidos y que andan libres o que han salido bajo algún programa, parol, perdón, algún programa pues de libertad condicional. Estas personas pues son la prioridad en este momento de deportación. ¿Por qué? Porque ya los tienen en la mira. Hay un colega periodista en Atlanta, en el área de Atlanta, que reportaba en el primer fin de semana, ya con la administración Trump, un hondureño que fue detenido en una iglesia. ¿Cómo llegaron hacia él? Pues tenía un brazalete electrónico que le permitía ser monitoreado. Entonces llegaron, lo detuvieron y lo pusieron ya en lista de deportación. Directamente entonces, a él, o sea, sí, no fue una redada como que se ya muy a todos de la iglesia. Entonces ya la información de muchas personas la tienen. Bueno, por eso decía, también la tecnología ha ayudado un montón a que en un par de años cambien el accionar de ICE como tal. Claro, en las prioridades, si has tenido la oportunidad de escuchar alguna declaración del SAR de la frontera, sí, Tom Homan, pues él ha cuestionado las cifras de deportación, porque la administración Biden decía el año pasado, en diciembre, que en el año fiscal 2024, que terminó el 30 de septiembre de ese año, pues hubo una deportación en general hacia 192 países de 272,000 extranjeros. Y se dice que hay 11 millones de extranjeros sin documentos en Estados Unidos. Entonces, por más que la actual administración Trump trate de acelerar, pero va a ser muy difícil porque es un proceso muy caro y muy costoso. Logísticamente es imposible. Solo si vemos el caso de El Salvador, en los últimos 20 años han deportado cerca de 300,000 personas. Se dice que hay cerca de 200,000 salvadoreños con alguna ya orden de deportación. Mover estas 200,000 personas en deportaciones sería... Claro, hay cálculos entre lo más conservador que dice que cuesta entre $10,000 y $15,000 a Estados Unidos deportar a una persona. Si tú lo multiplicas eso por 1 millón de personas que pudieran deportar como una cifra récord en un año, sería una cifra astronómica. Entonces están tratando de usar recursos que ya tienen, como los recursos militares, etcétera, pero al final pues es un proceso que no va a ser fácil, pero sí hemos visto el tono, la tendencia que pues obviamente marca fuerte la política, ¿verdad? Hemos visto otros temas como tratar de quitar el derecho a la ciudadanía de todo niño o niña nacido en Estados Unidos sin importar la condición migratoria de sus padres. Es otro de los temas que también hemos visto que marca el tono de la actual administración. Un tono fuerte en contra de los migrantes, que esto ya fue también frenado por la Corte como tal. Al final, Donald Trump en su primera administración dijo lo mismo, que iba a deportar millones, pero las cifras no le acompañaron. Claro, bueno, hay algunos temas. Llegó la pandemia, digamos casi al final de su gobierno, o pues casi en el último año de su gobierno, pues llegó la pandemia y pues hubo un cambio de prioridades. Pero en su primera administración vimos algunas cosas como la cancelación del TPS para algunos países, entre ellos El Salvador. Esto ocurrió en enero de 2018. Luego, pues las Cortes se encargaron pues de frenar esta suspensión del TPS para salvadoreños y otros países, y al final pues llegó el cambio de administración y la administración Biden decidió pues ya no continuar peleando con ese tema. Afortunadamente pues no hemos visto por el momento una decisión para revertir el TPS que se anunció en los primeros días de enero, que beneficia pues a aproximadamente 200,000 salvadoreños. Sí, ya vimos la cancelación del TPS que ya se había aprobado para Venezuela. Entonces, en eso pues hemos visto que de alguna u otra forma pues tener alguna cercanía con el gobierno puede beneficiarnos para no tener un trato preferencial, pero sí para tener más diálogo entre un país y otro. Bueno, y cómo analizar la visita, bueno, el jefe de Estado, el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Marco Rubio, estuvo acá en nuestro país. Muchos esperaban que se dieran anuncios en torno a temas migratorios. No ha pasado.
que se sigue haciendo alguna especie de negociación. Vamos a hablar justamente de esa visita al volver de esta pausa. Ya son las 7:44. Esto es Diálogo. Gracias por estar con nosotros y a través de megavision.com.sb. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con Oscar Díaz, experto en migración, sobre cómo las políticas migratorias de los Estados Unidos afectan a nuestro país. Y justamente, Oscar, hablar de esta dinámica de deportaciones, cómo podrá afectar también a los que ya están pensando irse a Estados Unidos o los que ya iban en ruta. Siempre hay un camino del migrante, que hay muchos ahí esperando turno, estaban esperando la cita de CBP One, que también fue cancelada. Muchos estaban en México ya solo esperando presentarse en un puerto de entrada. ¿Cómo cambia también el panorama para estas personas? Bueno, cambia de forma drástica porque la administración anterior pues había permitido algún tipo de ingresos con un programa que incluso por esta aplicación que tú mencionas podía la gente hacer la cita y presentarse en la frontera. Vimos que ya al mediodía del 20 de enero pues se anuncia la cancelación del programa, se baja la aplicación y se cancelan las citas. Entonces sí, no es para nada halagüeño el panorama para las personas que estaban en tránsito, ¿verdad?, hacia Estados Unidos o que estaban llegando. Recordamos que en diciembre pues hubo una caravana que se empezó a mover desde México, luego a principios de enero igualmente otra caravana con la intención de llegar a Estados Unidos antes de que tome posesión el presidente Trump, con la falsa premisa de que, pues, van a poder ingresar y ya estando ahí van a obtener algún tipo de beneficio. La verdad es que no es tan sencillo. Recordemos, como dijimos al principio, que toda persona que es detenida en la frontera es puesta en lista de deportación inmediata, ¿verdad? Solo es detenida, llevada a un centro de procesamiento, pues se contacta a las autoridades consulares respectivas para que los documenten y luego pues vienen de regreso. No es lo mismo cuando alguien solicita asilo, por eso es que entran ahí en el ambiente programas como Tercer País Seguro, etcétera, que no es algo nuevo, sino que es algo que ya se viene oyendo desde hace muchos años y que incluso pues nuestro país firmó en su momento, si no recuerdo, en 2019, un acuerdo similar que no llegó a implementarse. Sí. Bueno, y hablando de esto, se le preguntaba en esta visita de Marco Rubio, ahí en la Casa del Lago con el presidente, si se iba a firmar un acuerdo de Tercer País Seguro. El presidente Bukele dijo, estamos trabajando en algo mucho más amplio. ¿Cómo se interpreta esta visita también en torno a estas relaciones? Y decíamos, muchos esperaban un anuncio en torno a temas migratorios. Bueno, hay que contextualizar la visita. Es muy significativo pues que la primera visita del secretario de Estado de Estados Unidos sea a la región, donde pues ya había temas un poco álgidos como el caso de Panamá, ¿verdad? En el caso pues de El Salvador se esperaba que hubiese algún anuncio, pues se hizo un anuncio, ¿verdad?, de un ofrecimiento de parte del gobierno de El Salvador para poder albergar prisioneros de otros países. Al final pues ya puesto en su dimensión pues hay algunos temas jurídicos que hay que evaluar, ¿verdad? Porque si vienen personas extranjeras, ¿bajo qué marco jurídico se va? No soy abogado, por cierto, pero esos son los temas que habría que analizar. Lo que sí hay que poner en perspectiva es el ofrecimiento. El mismo secretario Rubio lo dijo, donde pues no habían tenido un gesto de amistad tan grande en ese sentido, lo cual pues seguramente abrirá la puerta para que en el futuro inmediato se puedan analizar otras opciones. Recordemos pues que siempre el gobierno del presidente Trump va a tener presente la idea de que
otros países, que puede ser El Salvador, que puede ser México, sirvan como tercer país seguro para solicitantes de asilo, que es otro tema, ¿verdad? Personas que tienen pues un miedo creíble de estar en su país por alguna razón, pues solicitan la protección de otro país, pero el asilo, como lo define el derecho internacional, hay que estar en una frontera o estar en un aeropuerto de un país, del país donde uno quiere solicitar el asilo para que se considere asilo. Entonces hay que ver para dónde va a ir este tema, pero obviamente se ha dicho mucho sobre esto. Sí, el mismo secretario lo dijo en Costa Rica, que después de la visita acá a El Salvador habría que analizar los temas legales, pero el ofrecimiento está y se agradecía esto en torno a las cárceles. Y lo traigo a colación porque mucho se habló en torno a esto, de deportaciones, de que acá iban a venir personas de otros países deportados, pero ahora quedó claro que el ofrecimiento era para aquellos condenados, para aquellas personas que tenían ya un... Claro, sí, o sea, es cierto. Un delito. En el tema de los venezolanos específicamente, hasta el momento, pues no hay un acuerdo, de país a país para poder recibir deportados, pero a pesar de las tensas relaciones que ha habido en los últimos años, ya hubo un enviado especial, ¿verdad? Del gobierno de Estados Unidos, conversando con el presidente venezolano Nicolás Maduro sobre diversos temas. Entre ellos seguramente podría ser que Venezuela acepte recibir sus deportados. A ver, entramos en materia de los deportados. ¿Cuáles son las recomendaciones de estas personas que están en Estados Unidos de manera irregular? ¿Cómo deberían de prepararse ante un ambiente adverso como este? Porque también muchos han trabajado durante años y empieza la zozobra: si tengo mis bienes, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo me tengo que preparar ante esto? Claro, bueno, lo primero es que las personas, porque hay salvadoreños y inmigrantes de otras nacionalidades que están sin una residencia permanente, sin una ciudadanía, pero tienen algún programa de protección, como por ejemplo el TPS o DACA o solicitantes de asilo. Un solicitante de asilo que se le permite ingresar al país y mientras su caso es procesado en una corte de inmigración que puede durar 5, 6, 7 años, esta persona está legalmente en Estados Unidos porque está tramitando un proceso. El consejo sería que estas personas porten siempre documentos que puedan probar ese estatus, ¿verdad? Porque a la hora de una redada, a la hora de encontrarse con migración, eso puede ayudarles. El permiso de trabajo vigente, etcétera. En cuanto a qué hacer para en un caso imprevisto, pues esta persona caiga en manos de migración y no le quede tiempo de hacer nada, pues el consejo ahí sería pues preparar todo, dejar algún poder, ¿verdad? Firmado en el caso si hay hijos. Recordemos que si tienen hijos que son nacidos en Estados Unidos, son ciudadanos estadounidenses y pueden quedarse en el país. Los niños pues no van a ser deportados, pero sí debería esta persona prepararse. ¿Quién sería el tutor si deciden que los niños se queden en Estados Unidos? Averiguar bien los procesos bancarios, qué hacer pues si tengo un crédito, qué hacer con mis ahorros, etcétera. Sí, sería que también ellos se preparen y ordenen un poco sus bienes y demás ante un panorama adverso que se está... Claro, porque si en algún momento, pues, si yo tengo temor, pero sigo allá y no me ha agarrado migración, pues voy a tener que salir a trabajar, voy a tener que salir al médico, voy a tener que salir al supermercado y en algún momento, pues, deberé salir de mi casa. Entonces las personas lo que deben hacer es prepararse, informarse bien qué hacer en caso de... Para los que están pensando viajar, hacer este viaje o migrar buscando oportunidades, Oscar, hoy hay programas legales para entrar a Estados Unidos, han ofrecido visas de trabajo como tal y hay mecanismos para hacerlo. Bueno, existe desde hace algunos años el programa de movilidad humana, pero que es patrocinado por USAID, pero como la cooperación está suspendida por 90 días, todavía no sabemos si ese programa está dentro de esos afectados. En todo caso, no es una suspensión definitiva, sino que pues la
orden ejecutiva que firmó el presidente Trump el 20 de enero habla específicamente de una moratoria de 90 días de toda la cooperación y que está en la autoridad del secretario de Estado, Marco Rubio, definir cuáles son los programas prioritarios que no se pueden suspender. Ya hablamos de Israel, Egipto y otro tipo de asistencia humanitaria. Así es que no sabemos si ese programa está dentro de la cooperación que está congelada en este momento, pero ha sido una buena alternativa para que aproximadamente 15,000 salvadoreños se hayan beneficiado con un empleo temporal en Estados Unidos de forma legal. Y para ir finalizando, de ser así la cantidad de deportados se incremente para nuestro país, ¿cómo deberían de prepararse gobiernos locales, el gobierno central para recibir a estos migrantes? Bueno, ya en el pasado se ha buscado fórmulas como por ejemplo que no todo deportado de Estados Unidos es criminal, ¿verdad? Muchas personas vendrán simplemente porque no pudieron comprobar su situación legal en Estados Unidos, perdieron el caso ante un juez y eso lleva a una deportación, pero no necesariamente tener una orden final de deportación significa que uno es criminal. Entonces hay muchas personas que vendrán que tienen capacidades laborales que a lo mejor aquí el mercado está necesitando, así es que podría ser una buena medida aprovechar a estas personas. Generar bolsas de trabajadores que vienen ya con capacidades diferentes de los Estados Unidos y que tal vez acá se puedan aprovechar en rubros como la construcción, que generan buenas prácticas allá en Estados Unidos. Correctamente, hay mucha mano de obra tecnificada en el área de la construcción y otras que puede ser aprovechada aquí en el país. Oscar, para finalizar, ¿cómo ambiente final, cómo dejar algo para estar pendiente de qué estas acciones desde los Estados Unidos nos van a afectar y en qué es lo que nos debemos enfocar? Bueno, es importante mencionar que la relación con Estados Unidos siempre hay que tenerla en buenos términos, no importa el gobierno que esté aquí o el gobierno que esté allá, porque hay mucho sobre la mesa. Tenemos casi 2.5 millones de personas aproximadamente allá, tenemos una balanza comercial, ¿verdad? Obviamente es muy desfavorable, sí, pero es nuestro principal destino de las exportaciones, etcétera. Así es que siempre es bueno tener en perspectiva una buena relación con Estados Unidos para que no nos vaya a afectar, ¿verdad?, grandemente. Muy bien. Oscar, gracias por la visita y por darnos luces también en cómo este panorama puede afectar para bien o para mal a su país. Gracias por la invitación. Y a usted, amigo televidente, gracias por permitirnos ingresar en su hogar o donde nos ve. Recuerde, hay más información siempre en grupomegavision.com.sb y manténgase pendiente de toda la programación de Canal 21.